What a piece of work is a man. How noble in reason. How infinite in faculty. In form and moving, how express and admirable. In action, how like an angel. In apprehension, how like a god. Beauty of the world. The paragon of animals. And yet to me, what is this quintessence of dust? Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Así es, este Hamlet. Benedict Cumberbatch, que se ha hecho tan popular en realidad. Andrea Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí. Ella viene como bajándose del avión. Así, Sí. así es. Y viene de ver mucho y buen teatro. Así es, sí, un bonito viaje a Nueva York. Sí, Bueno. pero este es muy buen teatro, este es teatro londinense, es teatro de primera, que está atrás del Teatro en el Café de las Artes, ¿no? Sí, porque tú estás de directora De programación. de programación. Oye, una actriz, directora, dramaturga, todo. Bien por el café que tenga una persona como tú a cargo. Se agradece. Nosotros vimos de Jean Marx. Sí, vimos hace Gozamos. poco Jean Marx, una comedia sobre el Marx joven y todos sus líos, su lado Muy oscuro, divertida. hasta sus furúnculos que le impedían sentarse en la biblioteca de Buenísimo. Londres, digamos, para poder trabajar y escribir El Capital tranquilo, Desmitificando, ¿no? desmitificando la figura. No, la era de figura. carcajadas, digamos, Sí. gran montaje, grandes actuaciones, digamos, en uno. Es que es una cosa tener la posibilidad de ver Sí. teatro londinense, ¿no? El nivel del teatro londinense. Hace muchos años una beca del British Council me permitió hacer un recorrido que ahora hay que ir al Café de las Artes, ¿no? Así, estamos más cerquita, Estamos a una cuadrita. Claro. Bueno, porque lo que estamos hablando de esta temporada es el National Theatre de Londres. Mi hija me va a matar por esta pronunciación, pero bueno, anyway, eso es el teatro londinense y lo dan en las tardes. Aquí tenemos la fecha. Les mostramos este Hamlet, pero el miércoles 25. 25. Van con La gata sobre el tejado caliente. Ajá. Sí. Sí, Ese es el próximo título. Bueno, tuvimos, como ustedes fueron a verlo, público fiel Sí. y querido del teatro, tuvimos Jean Marx, que fue una aventura de esta temporada. Sí. Fue realmente, como te decía, una comedia y un título hilarante, valiente además. Súper Son valiente, montajes súper. valientes que traen y que nos permite ver el National Theatre Live. Pero por otro lado ahora tenemos ya este título que es una tradición, que Tennessee Sí, Williams, ¿cierto? sí. Con La gata sobre el tejado caliente o La gata sobre el tejado de zinc. Exactamente. Sí, caliente. Roof. Así, claro. Bueno, nosotros la conocemos yo creo más como La gata sobre el tejado Sí, caliente. claro, ¿no? claro, sí, ¿Sí? como la un poco por la película. traducción de la película y todo ese Clásico. tema. Sí, es Y- un gran título con tremendos actores, Sí, muy intenso, Sí. súper intenso, súper profundo, con excelentes críticas a las dos actuaciones más Sienna Miller, protagónicas. la Sienna Sienna Miller, Miller. que es una actriz que la han visto, ¿no? en el cine, Z, La Ciudad ciudad perdida, que se es vaya. una actriz inglesa preciosa, por lo demás, muy linda. Pero eso es que yo siempre lo comento cuando hablo del cine, que estos actores ingleses que llegan al cine como que asombran mucho. Es que ellos hacen mucho teatro Sí. y lo siguen haciendo, ¿no? Así es. Eso es lo que está. Ahora estaba viendo que este montaje tuvo una temporada como pequeñita en el West End en 2017, que ahora se retoma y es lo que se va a ver entonces en el Café de las Artes. Claro, nosotros para poder proyectar, así como para que la gente conozca un poco Sí. el proceso, Y bueno tiene que que lo estar en explique, sí. ciertos teatros, ¿cierto? Sí. Del circuito londinense, Ya. donde está absolutamente equipado el sistema de grabación de Sí, pues es un punto. del National Claro. Theatre Live. Y porque no se pone unas camaritas, un sistema súper complejo, pero que nos permite ver las imágenes que ustedes han Sí. visto en el teatro y que nos acercan mucho la ilusión. Yo siempre digo, esta forma es lo mejor del teatro y lo mejor del cine. Sí. ¿Ya? Es verdad. Tiene una experiencia que es mixta, porque no es lo mismo
que la obra en vivo exactamente no es lo mismo que el cine, pero tiene... Y no es teatro filmado, que eso es Sí, otra que cosa. Exactamente, que está todos los que especial. hacemos teatro sabemos que no es Claro. lo mejor. No es lo mejor, se pierde cualquier No. cantidad. No, es realmente una experiencia que ellos generan, que ellos crean y que está hecha en un altísimo nivel tecnológico. Nosotros tenemos la suerte que a partir de la experiencia que tenemos con el MET y el estándar Claro. tecnológico, por Lo de lo las tanto que el óperas. teatro, O sea, claro. que es la fascinante. ópera es extraordinario el programa. Y eso nos exige un estándar técnico que es muy alto y nos convierte, digamos, en este polo chileno donde se exhiben estas presentaciones, y eso nos hace llegar también al National Theatre Live y darnos cuenta que este es un espacio que el público disfruta. Cada vez, en el caso, bueno, la ópera ya tiene un público Sí, fiel, súper ganado, sus abonados. Aunque sea a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde. los los dos sábados. Sábado, 1, 2, 3 de la tarde. Sí, o domingo. Claro. Sí, Sí. domingo, sí. En febrero, y la gente está ahí. Está ahí, digamos. Y se, Sí, y se va a pero Normandía eso- a comer después. Se va a comer Ah, ahí sí. en Normandía, sí, pues. Exactamente, a la vuelta. Pero eso de la ópera, ¿cuánto tiempo llevan en eso? Desde los orígenes del teatro. Ah, sí, bueno, 5 años. claro, tú vas formando como ese público. en el Totalmente. fondo. Y qué acá ya tenemos cada vez más abonados. Nosotros tenemos un sistema de abono cada vez que ponemos a la venta una pequeña temporada, que es en el fondo la primera mitad del año, se hace un sistema de abono y cada vez va creciendo más los abonados del teatro, porque también como es una sola fecha, Claro. Ese es los el problema martes que- además. Son los martes los siempre, martes ya, porque siempre. nosotros, yo gracias a que Marco Antonio dijo, hoy tenemos que ir a ver, digamos, ya dije yo, vamos, y fue lo que se llama una gozada, que Sí, claro. qué espectacular. Pero tú te refieres los martes a lo del teatro. El Porque teatro. Sí, teatro va- Pero teatro. tengo notado los miércoles acá yo. No, martes o miércoles ponemos Ya, nosotros. Claro, Ya, hay porque martes, el miércoles. miércoles, que es el 25, podemos ver imágenes de La gata sobre el tejado Así caliente, ¿sí? Que es la que se va a dar el 25 de abril. Ya, Sí, Así es. que dirigida por Benedict Andrews, un director australiano radicado en Islandia, que hizo también Tranvío llamado Deseo, digamos, y tiene experiencia. tiene cine Entonces, también en su carrera, digamos, sí, un tipo, y ópera, y ópera, un tipo muy interesante. Sí, Entonces, y tiene cine promete. y se nota, Sí, se nota nota. en su trabajo. En su manera En su manera de dirigir, dirigir. en la dirección de actores, en las imágenes. Tiene imágenes verdaderamente conmovedoras y con un uso de la metáfora de la imagen Sí. muy potente. muy Hay que, potente. yo creo que es bueno que la gente sepa que hay muy buen subtítulo, Sí, que es una altísima definición, Sí. que se puede, el que quiera hacer inglés lo disfrutará en inglés, el que quiera leer el subtítulo, bienvenido sea. Y además tiene esta exquisitez del making of en el intermedio. Es verdad. De Claro. entrevista a los actores, entrevista al director, en el caso de Jan Marx, a los autores del texto, digamos. Sí. Entonces, es una experiencia muy completa y Sí. muy curiosa de lo que uno se mete en los entresijos, digamos, en el Oye, backstage. ¿siempre hay intermedio para el backstage o no? Es decir, depende el Del largo, largo ¿no? que tenga a veces al principio. Por Ah. ejemplo, en Folis era Sí, el principio sí, de la claro. obra, que era un musical. Y ya también entrevistas a los autores, a los actores. Yo creo que lo interesante de esta experiencia, y es algo que también es un sello y una característica del teatro, es este acercamiento al público, Claro. a la experiencia teatral o a la experiencia musical, conociéndolo. Es decir, no es necesario que uno sepa mucho del autor, mucho del título, mucho de los actores. No es necesario ser un conocedor como ustedes, sino Claro. que uno puede ir a conocer la experiencia, y en el making of se hace un poco la idea Claro, claro. del texto, de los actores, de cómo es el montaje, de cómo incluso el trabajo del propio teatro londinense en sus procesos creativos, que Sí. es muy interesante para nosotros, que es un aprendizaje, pero a la vez una experiencia súper entretenida. Y todo esto en Manuel Montt con Providencia. Así Además- 031. Con metro. 031. Con metro ahí mismo. Sí, claro. Sí, Oye, a las 7:30 de la tarde son estas Sí. funciones, porque las obras generalmente son largas. Sí, claro. Bueno, Sí. con para más encima, con este intermedio, te fijas que es Pero es como... un panorama precioso, Sí, precioso, es muy- precioso. Ahora, tú nos decías al comienzo que cómo era este trabajo, que no era llegar y filmar y qué sé yo. Tú lo has visto, ¿cómo es exactamente? ¿Son cámaras especiales, el micrófono, qué sé yo? ¿Cómo se interviene el espacio, el escenario, digamos? O Sí, sea, el escenario, cuando uno, es decir, es tridimensional el uso de las cámaras, Sí, es sí. decir, hay cámaras que rodean todo el escenario,
De hecho, hay gente que va, es público, hay público en vivo, digamos, viendo la función. Claro, es una función eso. efectivamente en vivo. No es una transmisión directa, como la ópera, que nosotros la Claro. hacemos en el momento, sino que es este trabajo de cámara tridimensional y tiene en altura, con movimiento, es decir, tiene todo tipo de cámara y es estudiado de acuerdo al montaje. Entonces, cuando se pone en temporada una obra, se instalan las cámaras de acuerdo a ese montaje, de cómo se va a filmar y se hace el O estudio sea, y la dirección. Claro, es como un tercer arte, por decirlo ahí, ¿no? Está el Claro. teatro, cine y esa tercera dimensión que es filmar el teatro, Sí. que no es lo mismo que ponerle una cámara adelante. Sí. Y yo creo que el placer que da conocer obras complejas, difíciles, que cuesta encontrar en cartelera, digamos, al nivel inglés. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando vimos The Pinter No Man's Land, que era con un elenco insólito, con Ian McKellen y con este hombre, ¿cómo se llama? Patrick Stewart. Sí, pues. El de los X-Men. Todos los X-Men. Muy divertido porque esa claro. obra se llenó de fanáticos de De X-Men. X-Men, claro. Y deben haber quedado. Un poquito- Deben haber sufrido un impacto profundo. Una obra compleja, Claro, extremadamente interesante de Pinter, uno de sus top of the line de Pinter, de sus grandes obras, y con un tremendo elenco. Sí. ¿Cuál es el que vimos? Coriolano de que- Shakespeare, De ¿no? Shakespeare. Bueno, este año traen tres Shakespeare. Y no serán los últimos. No, No serán los últimos. seguro que no. Sí, es que bueno, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, es decir, poder ver lo mejor del Teatro de Londres, acá, Sí, claro. ¿cierto? En Providencia, al acceso, digamos, de todo el mundo, entradas además que son asequibles para las distintas personas, aún más si son miembros de la comunidad de las artes del Teatro Nescafé, que ofrece mejores y más descuentos. Inscríbase. Sí, inscríbase, es una comunidad Así gigantesca, es. tenemos como Sí. 30.000 miembros, es una gran oportunidad de verlo y única. ¿Ya? Nosotros no estamos mostrando algo que, oye, pero entonces tráiganse la obra, porque esas obras no vienen. Y montarlas acá con actores chilenos, etcétera, al nivel es muy difícil, Es muy encontrar difícil. ese tipo de actor, digamos, Es muy los directores difícil. con experiencia, etcétera. Sí, y en el caso de Shakespeare yo agregaría que tiene que ver con su cultura. Sí, Sí, claro. tienes razón. Es como ver a los Claro. chilenos haciendo textos de Marco Antonio de la Paz, por ejemplo. Es distinto a... Yo creo que él no se pondría un actor londinense, a un Benedict, pero Claro es que no. diferente. Es diferente y es verlo. Por eso Shakespeare para nosotros es tan clave en la programación también, porque es Sí. el padre, ¿cierto?, de Sí, toda sí. el desarrollo de este teatro. Y además, bueno, con tremendos actores. Benedict Cumberbatch ha Sí, sido claro. mundialmente elogiado por esa Sí. interpretación de Hamlet. Yo creo cada vez que lo miro, digo, él es Hamlet. Sí. Claro, Aunque el ha tenido príncipe de múltiples Dinamarca. versiones y hemos visto glorioso Hamlet, Sí. él logra una intimidad y un contacto con su mundo interior que es muy propio del actor, pero Sí. muy potente en escena. Mira, Además dirigido por una mujer, por Así Lindsay es. Turner. Me encanta. Sí, Me encanta ganadora la del premio directora. Laurence Olivier, digamos, Sí. es una importante directora, digamos, y además Hamlet se presta a versiones fantásticas, o sea, uno puede haberla visto muchas veces, cuando vino el montaje Ostermeyer, digamos, Sí, el alemán. sí. Por que es un ejemplo, montaje cuando muy Santiago Camil impresionante. trajo lo de Ostermeyer, nosotros el de Hamlet nos guiamos, pero Sí, estaba en el Municipal de las y este es un Condes. montaje que tiene esa sombra, ese trabajo de luz y sombra Así que con gran demanda actoral, que tiene esa modernidad. Sí. Shakespeare aguanta modernidad, aguanta intervención, aguanta versión muy bien. Es cierto Los textos eso, quedan en pie sí. de manera impecable. Sí, Entonces, así es. bueno, sabemos que Hamlet es la obra más larga de Shakespeare y es una cumbre de la literatura y del arte mundial, así que es como obligatorio verla una y otra vez, digamos. Y yo creo que él nos permite, bueno, debo decir que esas entradas se apuren porque quedan las últimas. Seguro que están sí. prácticamente, claro. Están, Seguro que sí. estamos El 30 de mayo. y hace mucho tiempo. Yo a mí Sí, me sí, impactó, sí, la sí. gente estaba muy... 30 de mayo. Es un Bueno, gran actor, así que corran a comprar Exactamente, lo que queda. entradas de Hamlet, lo que queda de ella. Y porque efectivamente también pasa que un actor como él interprete Hamlet acerca a un montón de generaciones exacto. a verlo y Es bueno eso, fíjate. Sí, es muy sí. bueno porque es un pasillo, ¿no? Es a través, les engancha el actor
y se dan cuenta las dimensiones que puede tener un buen actor y enfrentarse a una pieza de este valor. Sí, nosotros miramos evidentemente los actores, miramos los títulos claro, que nos parecen hoy día esenciales y que lamentablemente han ido desapareciendo de repente de las carteleras. Porque son títulos difíciles. Son títulos muy difíciles de y producir. de presupuestos complejos. Complejo. Entonces yo creo que a todo el mundo le encantaría que tuviéramos, qué sé yo, Tennessee Williams y, Claro, y claro. otros. Tennessee Y Williams- se intenta colocar, pero Claro. sabemos que va a ser difícil que funcione. sí. Conseguir actores potentes, conseguir gente que figure, Exacto. directores que manejen el material del teatro anglosajón, digamos que hay una riqueza enorme, es difícil. Sí, así que bueno, nosotros eso y de repente romper, ¿no? Lo hicimos con Follies, que fue un musical, lo hicimos con Joven Marx, que también era romper esto. No, los actores no son muy conocidos No, acá, pero acá- ustedes vieron, son fascinantes. Fascinante, buenísimo. Además elegido así. El uso de la comedia, el trabajo de la comedia, Sí. una clase realmente. Es una comedia muy inteligente, además muy aguda, que uno le da risa no porque hagan gags, sino por las situaciones, por los diálogos, dichos con una rapidez. Ahí, por ejemplo, yo siento que hubo un trabajo de cámara bien tremendo. Sí. Porque los actores circulan de un lado a Ah, otro. qué difícil eso pensaba yo. Yo sé, Sí, ¿cómo se claro. imagina esta gente? ¿Cómo seguir? Porque van para allá, para acá. Por eso te digo que cuando se instalan en un teatro, bueno, yo estoy en temporada bastante larga, ellos se instalan en un teatro y lo estudian. No es, hoy día vamos a ir a grabar. No, Claro. Lo se ve. estudian, lo Se ve estudian. que está muy estudiado. Está muy estudiado, las coreografías en Feliz a mí me impactó exactamente lo mismo que dices tú, que yo decía, ¿cómo no se pierde nada cuando tenemos 3 personajes en una línea que tenemos que contemplar? Es decir, es muy bien logrado, así que la gente va a disfrutar totalmente la experiencia. Sí, para nosotros fue una... Sí, una- en Jean Marx, un notable crítico chileno, no diré su nombre ni sus iniciales, la única queja que tenía es que era demasiado divertido. Demasiado divertido, A esta demasiado altura divertido. Los abdominales no resisten. Exacto, no, era demasiado divertido, parecía un sitcom, me decía, bueno, de eso se trata, le decía yo. No, es que realmente, o sea, está, pero con una agudeza. Tenemos que irnos a una pausa, ¿ya? Vamos a pausa y seguimos hablando. Volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Brutus and Caesar. What should be in that Caesar? Why should that name be sounded more than yours? Your Cassius hath a lean and hungry look. She thinks too much. Such ones are dangerous. We all stand up against the spirit of Caesar, and in the spirit of men there is no blood. Oh, that we then could come by Caesar's spirit and not dismember Caesar, but alas, he must bleed for it. Were I Brutus, Brutus Antony, there were an Antony could ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar, that would move the stones of Rome to rise a mutiny. Ya, bueno, ahí vimos Julio César. Qué Julio César, gran obra, Julio César. por que favor. esa va a estar el 27 de junio. Vamos a poner toda esa fecha bien, ya no se preocupen. Que ahí está Ben Whishaw. Bueno, son actores que uno ha visto en Sí. algunas películas, por lo que hablábamos al comienzo. Los actores ingleses han invadido Hollywood y dejan todo el mundo boca abierta. Por ejemplo, Ben Whishaw estuvo en La chica danesa, que Sí, tampoco claro. no se ve demasiado en realidad. Y la Michelle Fairley, que hace de Casio, que es una cosa bien curiosa, una mujer haciendo de Así Casio. es. Ha Sí. estado en Game of Thrones. Game of Thrones, que ya no O sea, puede va a haber seguidores de Game of Thrones. Sí, va a sí. haber- Creo que van a estar en la línea. Por ahí anda. Bueno, hay algo Shakespeare, Hay el algo. Shakespeare más Christopher Marlowe en Game of Thrones. Sí, sí, Hay hay algo, hay alguna inspiración shakespeariana. Oye, Sí, es claro. que es bien curioso porque ella interpreta a Casio. Sí, es bien curioso. Hace Bien curioso. en Ahí la de acción. traje y con trajes contemporáneos. Porque Bueno, Bruto lo hay- hace
Huizhou. Huizhou, sí. Esto está pasando mucho en el teatro inglés. Claro. Yo diría que también en otras partes del mundo, esta prueba de la presencia de mujeres, lo interracial, Sí, eso también, la sí. presencia Sí. de las mujeres en la dirección, que tú recién lo mencionabas Sí. en Bueno, Hamlet. hay Es decir, hay una preponderancia y una aparición, ¿cierto?, de las mujeres en roles importantes, que además nos invita a una relectura de estos textos, que es algo que nunca se van a encontrar, nunca nos vamos a encontrar en estos montajes con una versión enquilosada en lo antiguo. No. Acá siempre Sí. hay relectura, siempre hay una revisión, siempre además alcanza, abraza a las nuevas generaciones con las temáticas, con revisitar las temáticas y con actores además y actrices que son tremendamente potentes. Bueno, de hecho, ponte tú, a mí aquí me llama la atención, ¿dónde encontramos a...? Aquí está. Es que el 25 de junio está Macbeth. Yo puedo decirlo porque no soy del teatro. Ellos 25 le de dicen- julio. Sí, le dicen la innombrable. toda La gente. tragedia escocesa. Perdón, la tragedia escocesa. Bueno, yo no La soy periodista. oscura tragedia, La oscura tragedia que a la gente le encanta porque tiene esa cosa de thriller. Sí. Es una obra más corta, potente, tremenda, muy concentrada. muy difícil de filmar. Todavía no conoce versión cinematográfica que aterrice lo teatral, y acá está dirigiendo Rufus Norris, que es el director del National Theatre. Así es. Y que dirigió ¿cómo se llama este hombre de 2 años de esclavitud? No, de nuestro- ¿O me equivoco? Chiwetel Ejiofor. Que creo que lo tuvo. Él lo dirigió, que es el actor de 12 años de esclavitud, que es una película, pero inolvidable, tremenda. Dolorosísima. Dolorosísima. El inglés es de color, de hecho es un Gran europeo africano. Tremendo. Sí. Y el director también de 12 años de esclavitud, Steve McQueen, también, que se llama igual que el actor, es un director afroeuropeo. Y Rufus Norris dirigió también la ópera Tres Centavos, Sí. a Brecht, digamos. Y bueno, y ahora Él verlo. se pone desafíos bastante complejos Bueno, y esta cada es temporada. este es un sí. gran desafío, una obra. Ahora uno le dice a la gente que quiere entrar en Shakespeare bien, es una obra muy entretenida. Sí. Tre- Y yo, le diría, tremenda. y yo le diría a la gente que quiere entrar en Shakespeare que esta es su posibilidad. Sí, claro, claro. Sí, que sí, porque no, tiene bueno. un baño shakespeariano. No, sí, no, por de su favor. origen. Todo. Y huele a la sangre, y es terrible todo. Y los personajes de Lady Macbeth, Sí, es sí. uno de los grandes personajes femeninos de Shakespeare. digamos, Sí, que son- es son algo escasos. interesante también que pasa, bueno, y pasa incluso con La gata sobre el tejado caliente, que es el melodrama bien dirigido, ¿no? Sí, la posibilidad de ver un melodrama en una dirección muy elegante, pero un melodrama total. Así Es un como, melodrama claro, gigantesco. familiar, con estos nudos, con estos problemas. Es decir, yo creo que la intensidad, ¿cierto?, de estas puestas en escena es muy potente, no abandonan nunca la emoción, a pesar de lo racionales que son los ingleses, atacan la emoción, pero Sí. a la fibra, y eso se ve tanto en los montajes de Shakespeare como en este montaje que viene ahora ya la próxima semana con Tennessee Williams. Tennessee Williams. Cat on a Hot Tin Roof. Interesante que tomen a Tennessee Williams, ¿ah? Un actor, un autor norteamericano contemporáneo Sí. yo creo que se monta bien en lo que el trabajo del teatro inglés, ¿no? Sí. Me hace sentido que ellos lo tomen, digamos, porque tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo. Y si tú te fijas, son obras que se han reversionado o han sido inspiradoras de películas, de Totalmente. obras, etcétera. Por eso no se detiene esto, Sí. ¿te fijas? Entonces cuando tú, a mí me llama mucha atención la gente que dice, ay, pero no cuente que se trata la película. No debe saber. Bueno, ¿no? la gente que Hamlet. veía Edipo sabía que se trataba, Sabía, claro. se trataba la obra, digamos. Claro. No es spoiler, uno No, ve no. la calidad del montaje, uno ve Es el tema. la pericia, es como el teatro japonés en el kabuki. Me tocó un viaje a Tokio hace muchos años, digamos, a ver kabuki. El teatro del kabuki, de pronto un señor que estaba al lado, en el momento de la obra, grita con esa cosa cultural del japonés. ¿Qué es eso? Y le pregunto al traductor después en el intermedio y me dice, mira, es que en el kabuki se aplaude con el grito de la escuela a la que pertenece el actor, si logró hacer las cosas como se hizo en un origen. Claro. O sea, no hacerlo
nuevo, sino hacerlo muy bien. La tradición. La tradición, hacerlo muy bien. Y en ese sentido, acá hay una búsqueda que es, por un lado, de hacerlo muy bien y al mismo tiempo hacerlo moderno. Exacto. Entonces, una Pero no es esa innovación antojadiza. No, no, Eso no es la muy innovación, cierto. no es el capricho. No es el absoluto, capricho, son hagamos cosas- esto moderno. Hagámoslo como profundamente. Pongámosle patines. Sí, No. profundamente Shakespeare, profundamente Saladino y profundamente contemporáneo Sí, también. claro, Y, y ese logro, dan ganas de gritar entonces, Sí. no se pongan a gritar a los japoneses porque... No, pero profundamente, bueno, esa contención del inglés también, que da, por eso el melodrama a mí me parece que les queda tan bien, lo porque manejan. nunca se rebalsan ellos, tienen una capacidad de contener en su actuación, en el relato, Tienes razón, que es ¿eh? muy, muy intenso y muy poco estridente. Exacto. ¿cierto? Igual que la comedia, si bien es Claro. muy divertido, muy cómico, uno no para de reír, no hay estridencia en eso. No, y lo que decía yo, no hay gags, no, Sí. no es eso. O sea, No, pero en Young Marx había algunos momentos delirantes. Delirantes que fueron los que motivaron que este crítico dijera, me reí demasiado. Está bien, demasiado, como un exceso. Me encanta eso. Me encantaría eso. Como Ahora, poder decir me reí demasiado. Es que es además que es muy interesante porque si uno es ahora, por ejemplo, efectivamente todo lo que está puesto ahí es así, es histórico, lo que se relata ahí simplemente se le da carne, que es como lo que es cuando se hacen biopic, por ejemplo. Ciertamente lo que se habló entre las paredes, tú lo inventas, lo ficcionas, pero los hechos sí son, digamos, están. Pero la gracia es cómo los armas, cómo los pones Sí, ahí. sí. ¿Entiendes? Y eso fue como, pasó, fue muy gozoso esa. Y después, claro, después me di cuenta que ustedes es como el día. El día. Es el día. El día, mucha gente me lo ha dicho, muchos amigos de directores de teatro que no diré ¿Por su qué no nombre. ponen más días? No, me decían, ¿cómo? Pero ya pasó. Claro. Claro. Y eso es, supongo que porque tiene que ver con los contratos. que hay Sí, ahí claro, por nosotros medio. hacemos una programación, hacemos un acuerdo. Claro. Son otros países también los que están Sí, son como 25 involucrados. países, Sí, Sí. lo vimos programado en Buenos Aires también. Claro, Ah, nosotros sí. entonces hay una red donde uno no puede poner cuando quiere lo que quiere. Hay que hacer ahí una selección y además también nos permite estar muy actualizados. Sí, claro. Muy actualizado. A mí me da tanto gusto, ahora estaba viendo en el Met ahí en Nueva York y decía, uy, somos lo mismo, mismo. así tenemos La lo misma mismo, programación tenemos del- programación al mismo tiempo. el Y Metropolitan. eso es muy bueno porque ya no nos llegan las cosas con tanto desfase. Sí. Son las bondades que hay que aprovecharlas, porque De la muchas cosa- veces hablamos sí. de las complejidades de la tecnología para las artes en vivo, Claro. que es algo que está presente y que sucede y que estamos todos los que nos dedicamos a esto estudiando, pero también tiene estas bondades, tiene estas posibilidades, Sí. que es ver estos montajes. No solo la fotocopia. Exactamente. No que nos llegue el libro fotocopiado. Y el VHS todo rayado, copiado en cuarta Exacto, generación. y digamos. 15 años después. 15 años después, Además, claro. Fíjate que a mí me parece importante que este efecto de ver que no solamente uno como público, sino que las personas del teatro, ver esto yo creo que es una clase para ellos en primer lugar. Y siento que es una complementariedad con lo que hace Santiago Amil, por ejemplo, en el verano, cuando trae unos montajes increíbles y todo ese esfuerzo que significa Santiago Amil. Y muchas veces, no todo el público, a nosotros nos pasaba. Sí, claro. Esto, está un poquito difícil. Sí, es que, a ver, yo creo que es bueno. Es como elevar un poquito el nivel. Es como decir, ¿sabes? Aspiremos a esto. Crear audiencia. Crear de alguna audiencia. forma, que es Yo- muy importante. Yo creo Sí, que y es eso. diversificar el lenguaje. Yo no sé si creo mucho en esta diversidad que el Exacto. teatro manifiesta y el Nescafé Arte es su motivo, digamos, de existencia, en la diversidad en su programación. Somos muy poco prejuiciosos frente a las cosas que tenemos y programamos y nos interesa que así sea reconocido el teatro. Y yo creo que eso es bueno también para el público, es decir, que el público sepa que no es que nosotros le estamos diciendo aquí va a haber el único teatro, estamos viendo cosas diferentes, estamos además explorando una diversidad cultural enorme que se da en el teatro del mundo y que sucede en instancias como festivales internacionales, ¿cierto? Y sucede en estas instancias como estas transmisiones, donde la gente efectivamente se puede encontrar
con cosas que se están haciendo en otro lugar, y con eso nunca uno quiere decir que el teatro en Chile pase, a mí esa comparación no la hago. No, es pero complementario, porque totalmente. además que en el fondo esto tiene que ver con que cuando yo digo que hay una riqueza ahí, porque te abre, explora, y por eso lo comparo con lo que hace Santiago Amil. Y forma al público. Sí. Y pasa que lo que hace el teatro chileno pasa a ser único entonces, porque no es lo que hacen los ingleses. Y es diferente. Y dialoga, es distinto. dialoga. Es un diálogo. Hay un diálogo, yo creo que por eso los directores te deben protestar, que quieren verlo, porque bueno, se aprende de esto, ¿no? Sí. Se aprende de esto. Ver de nuevo, por ejemplo, la escena de la madre de Gertrude y Hamlet en la recámara, la gran escena en la recámara, digamos, cuando cae Polonio entre las cortinas, es una oportunidad única de verlo otra vez. Muy bien hecho, digamos. Sí. Muy bien hecho. Así Oye, es. estamos llegando al final. Uy, se nos va el tiempo, digamos, sí. aquí en yo el fin del mundo. quería agregarles, a ver, hay plataformas donde se pueden ver, por ejemplo, el Broadway HD, está el Globe Player, que tienen piezas audiovisuales de Nueva York y Londres. En Argentina existe Teatrix, y ahora Santiago Amil sacó teatromil.tv, que están como partiendo, como añadido. En el sentido, como lo que decíamos, esto es como una ventana que se abre y es una experiencia distinta a ver el teatro en vivo. Sí. Creo que se suma, es como una cosa que se suma. Vamos a decir las fechas que quedan. Bueno, lo que viene es el miércoles 25. El 25. El 25, La gata sobre el tejado Sí. caliente. Sí. El miércoles 30 de mayo, Hamlet. Así es. Hamlet. El 27 de julio, Julio César. Julio Sí. César, Junio, sí. Julio 17 de César. junio. Sí. Y el 25 de julio, Macbeth. Macbeth. Claro. Lo vamos a decir. No sabemos lo que va a pasar después. Claro. Así que ahí nos vemos en Londres, que queda en Manuel Montt. En Manuel Montt 031. Ahí se toman un café en la esquina. Un cafecito en la esquina, y entran pasan al ahí. teatro. Hay una buena librería. En el cerca intermedio también se puede tomar un café. claro. Una librería Una librería maravillosa. estupenda, un poquito más allá, Nuestra digamos. vecina que la adoramos. Sí. Muy buena. Muy actualizada. Muy actualizada, Sí. ¿no? Con cosas recientes de Buenos Aires. Así es. Así que ya saben, Buenos Aires, Londres, todo el mundo en el Café Las Artes. Así es. Y Sí, muchas es gracias. una cuadra preciosa, tenemos vecinos fantásticos y hay muchísimas cosas, y después se pueden ir a comer. Así es. Al Normandy como este. Sí. Bueno, Sí. muchas gracias. Gracias. Hola a Andrés. ustedes. estas noticias. Fue fascinante, es muy valioso estos espacios, además, tenerlos para conversar de estos temas. Muy valioso tener estos espacios para ver teatro de Es la primera idea. categoría. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos vemos en otro del fin del mundo. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.